cuando hablamos acerca de los falsos profetas, entre los cuales mencionamos a José Luis de Jesús Miranda, y donde mencionamos a un pastor que fue de las Asambleas de Dios, que se convirtió al movimiento de José Luis de Jesús Miranda. Y al parecer, al mencionar a la Asamblea de Dios, se molestó bastante este pastor. Él dice así: cuando mencionan al predicador que se hace llamar el Cristo, es verdad que es una aberración, que cualquier creyente se da cuenta de ello. Sin embargo, mencionaron a un pastor, y lo mencionaron en plural, de las Asambleas de Dios, que era un seguidor de este personaje. Aclaro que esto es de un ex pastor de las Asambleas de Dios en México. Ya no es ministro de las Asambleas de Dios cuando esto ocurre. Por cierto, fue expulsado. 2. Poner en duda la capacidad de discernimiento de ministros al decir tenían buena doctrina, refiriéndose a la Asamblea de Dios, me parece un descrédito gratuito a un ministerio que ha aportado a la causa del Evangelio en nuestro país, Chile, pues su programa es visto en este país. Por tanto, descontextualizar este ejemplo, esto sí crea confusión. Y ustedes, se refiere a nosotros, dicen que no les gusta la confusión que tiene la Iglesia. Entonces no ayuden a propagarla usando los medios de comunicación para decir cosas fuera de contexto. Tercero, en la publicidad que muestran de su librería, muestran el CD con el tema Los dos árboles, en el Congreso de Diego Portales por el reverendo Gary Wilkerson, de la conferencia de David y Gary Wilkerson. Conferencia cuyo comité presidió nuestro presidente, pastor Renato Silva, de las Asambleas de Dios de Chile. Y quien escribe, es decir, el pastor Luis Herrera, integró el comité de publicidad. Pero, dice él, ¿pidieron algún permiso para la reproducción y venta de este material? La palabra debe correr gratis, muy bien. Pero si hablan mal del ministerio de las asambleas y al mismo tiempo se sirven de ella, esto también crea confusión. Mencionar que exhibirán un concierto de homosexuales que ocurrió el año 2005 en Caracas, Venezuela, y esto como voz profética, me parece un desacierto. La homosexualidad es señalada como pecado horrendo en las Escrituras y la Iglesia se pronuncia en contra de esto como de toda transgresión a la palabra. Pero traer a colación hechos pecaminosos para levantar bandera de Cristo, me parece que esto crea confusión. Como diría un connotado obispo muy sabio y amigo, a falta de profundidad, abundancia de énfasis. Ustedes no hablaron bien de los obispos tampoco. No prediquen confusión, prediquen a Cristo. Escribo esta línea atendiendo al último llamado que hicieron en su programa, donde la Biblia permaneció abierta, pero no mencionaron ningún pasaje en particular como cita textual. Leeremos su carta y su email. Bueno, espero que den lectura a este correo enviado por un televidente casual. Atentamente, Pastor Luis Herrera. Quedo abierto a su consulta a comunicaciones de la Asamblea de Dios de Chile. Bueno, Pastor Luis, usted creo que está respirando por la herida. Sáquese la camiseta de las Asambleas de Dios y póngase la camiseta de Cristo. Nuestro ministerio cruzado de poder no es el ministerio mejor del país y la Asamblea de Dios tampoco. Y aquí no estamos trabajando para un ministerio. Representamos un ministerio porque tenemos que estar bajo cobertura. Eso es lo primero que le quiero decir. Segundo, nosotros no hemos hablado mal de las Asambleas de Dios porque creo que hay excelentes predicadores en la Asamblea de Dios. El propio evangelista Jimmy Swaggart fue de las Asambleas de Dios y lamentablemente cuando el hermano Jimmy Swaggart cayó en pecado, las Asambleas de Dios lo dejó botado, abandonado. Y fueron los propios católicos los que lo apoyaron. Así que no se olvide de eso tampoco, Pastor Luis. Hay muchos, el propio David Wilkerson es un excelente predicador. Pero en Chile, y lo digo con mucha responsabilidad, la mayoría de las iglesias Asambleas de Dios han dejado de ser lo que fueron hace 25 años atrás. Usted no me puede negar que en las corporaciones Asambleas de Dios, hace 25, 30 años atrás, los jóvenes el fin de semana se reunían a orar, a leer las Escrituras, a ayunar, a buscar a Dios. Hoy día se reúnen a jugar pool, a jugar billar, a jugar a la pelota, a comer completos. Las iglesias, muchas iglesias, lo lamento, de las Asambleas de Dios, para la Navidad, pastores se visten de viejito pascuero, para el 18 de septiembre hacen una ramada en la iglesia, pastores de las Asambleas de Dios han vestido de guaso. Entonces usted no puede hablar en contra de lo que estamos haciendo nosotros, Pastor Luis Herrera, cuando usted mismo tiene que mirar primero cómo está su casa por dentro. Lo tercero, es verdad que en nuestra librería nosotros promovemos el material de David Wilkerson, pero nosotros compramos todo ese material en una librería cristiana, pagamos el valor y nosotros en nuestra librería estamos pagando IVA. Así que no estamos haciendo nada contrario a la ley, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de exhibir un concierto de homosexuales, lo que dimos a entender ahí, porque usted parece que no escuchó bien, eso es una cosa también que tiene que tener el televidente y el auditor, de escuchar bien y observar bien, todo dentro del contexto. Nosotros no hablamos de un concierto de homosexuales, lo que hablamos de un concierto que donde dicen ellos que son cristianos y son homosexuales al mismo tiempo. Ahora, Pastor Luis, la Asamblea de Dios en Chile puede ser, según usted, una muy buena iglesia, pero yo nunca los he visto en la calle dando una voz profética, nunca he oído en la radio, porque creo que ni siquiera tienen programas de radio,
no creo que tengan programa de televisión, no conozco ningún pastor de la Asamblea de Dios en Chile que se haya atrevido a denunciar estas cosas, a hablarle a los políticos sobre toda la corrupción que hay en nuestro país, hablarle a los políticos acerca de que la Iglesia Evangélica no está de acuerdo con el casamiento de homosexuales, no está de acuerdo con la eutanasia. Creo que en ese sentido la Asamblea de Dios ha guardado un silencio cómplice. Así que creo que usted está totalmente descontextualizado. Y le vuelvo a repetir, sáquese la camiseta de la Asamblea de Dios y colóquese la camiseta de Cristo. Yo tengo mucho respeto por muchos pastores de sana doctrina, que son de esta corporación. Pero yo he sido muy autocrítico con mi propio movimiento pentecostal. Usted también tiene que ser autocrítico con su corporación. Dígame entonces que estoy mintiendo cuando más del 50% de las asambleas de Dios en Chile han adoptado el tema de división celular. Esto ha traído confusión, división, esto ha traído incluso disputas verbales entre pastores de las asambleas de Dios por el tema de división celular. Entonces tengamos mucho cuidado. Fíjese que Oral Roberts, Pat Robertson y una gran cantidad de televangelistas en Estados Unidos de la prosperidad fueron de las asambleas de Dios. Entonces hay que hacer una revisión. Sé que en un momento las asambleas de Dios, como nuestros movimientos pentecostales, fueron usados tremendamente por Dios, pero yo me incluyo también, pastor, y hermano y amigo televidente. Los cristianos, los pastores, tenemos que volver a las Escrituras. Y no me diga a mí que nosotros no leímos la Biblia en ese programa, porque lo tengo grabado, y leímos los pasajes bíblicos, y hablamos de todos los pasajes bíblicos de Mateo capítulo 7, que habla de los falsos profetas. Pero dígame usted, ¿está de acuerdo usted con esto, pastor? O hermano, usted que me critica a mí. Usted dirá, no estoy de acuerdo. ¿Y lo denuncia? Es muy fácil decir o predicar contra el pecado en el púlpito. Es muy fácil esconderse en 4 paredes. Es muy fácil predicarle a 40 hermanitos en la iglesia. Es fácil. Pero cuando tiene que estar frente a los políticos, cuando tiene que estar frente a la cámara de un canal de televisión de amplia cobertura, cuando tiene la oportunidad de estar en un micrófono de una radio que llega quizás a gran parte del país, ¿se atrevería usted, pastor, usted predicador, a decir estas cosas? Entonces, si usted no se atreve, si usted no tiene la capacidad, la valentía, usted no tiene la fuerza para decir esto, no critique a los que estamos haciendo apología. Y por último, creo que esto, de lo cual he hablado, que hemos visto, refleja absolutamente en qué nivel está la iglesia. Y vuelvo a repetir, nuestro propósito es que la gente que está confundida sepa claramente que estas personas no son cristianos. El señor Diego Gebel, estas iglesias de travestis, estas iglesias de vedette, no son cristianos. Fíjese que aparece ahora Yuri, una cantante mexicana muy conocida, que yo la conocí cuando comenzó a cantar, yo era muy joven, ella ya tiene sus años, la cantante esta de la canción Maldita Primavera, que supuestamente tuvo en un tiempo un encuentro con el Señor, que lo puede haber tenido, pero para mí está descarriada, ella sigue diciendo que es cristiana. En México, la cantante Yuri apadrinó a los gays de México. Es la madrina de los gays en México. Cuando le preguntan periodistas por qué razón ella apoya el movimiento gay siendo cristiana, y si el mundo evangélico no la condena por la actitud de apoyar a los gays, ella dice, Dios nos ama tal como somos. Y si Dios es amor, yo tengo que apoyarlos a ellos. Claro que tenemos que amar a todo este tipo de gente. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? Cuando pasa la sangre de Cristo por el corazón de un pecador, ¿es transformado o no es transformado el pecador? ¿Usted cree que cuando el Señor Jesucristo estuvo con rameras y publicanos es para que ellos siguieran siendo ladrones? Se dice que María Magdalena era una prostituta. La Biblia no dice en realidad que era una prostituta. Se dice que de ella salieron 7 espíritus demoníacos. Pero pongamos que haya sido una prostituta. ¿Cree usted que siguió prostituyéndose? ¿Cree usted que Mateo, el publicano, siguió robando? Cuando Saulo de Tarso, que consintió en la muerte de Esteban, se convirtió, ¿siguió persiguiendo cristianos? Cuando se convierten los borrachos, ¿siguen bebiendo? Cuando se convierten a Cristo los traficantes, ¿pueden seguir vendiendo droga? Cuando se convierten los travestis a Cristo, ¿pueden seguir vistiéndose de mujer? No, pues. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Y yo sé que a mí me van a llamar muchos movimientos fundamentalistas, pastores que a lo mejor no son pentecostales y que están de acuerdo con lo que yo estoy predicando. Tenemos una línea telefónica para que nos llame. El 67-26-303. 67-26-303. Y ore por mi vida, porque ahora el diablo va a pedir el cuello del pastor Marcos.
van a pedir mi cabeza algunos líderes evangélicos. Yo amo a los cristianos, yo